Los guargos salieron de entre los árboles. Eran tantos que parecían una marea negra que avanzaba por el bosque. En su cabeza llevaban un enorme estandarte negro que ondeaba al viento y aullaban y gruñían como bestias salvajes. Detrás de ellos, en la distancia, se podían ver las torres de Isengard, la fortaleza de Saruman. Los guargos habían sido criados y entrenados por el mago oscuro y ahora estaban bajo su control. Eran grandes, fuertes y feroces. Su mera presencia era suficiente para atemorizar a cualquiera. Gimli, el enano, se puso en guardia sosteniendo su hacha con fuerza. Legolas, el elfo, preparó su arco y flechas. Aragorn, el hombre, desenvainó su espada. Juntos los tres se pusieron en posición para enfrentar a los guargos, pero ellos no los atacaron directamente. En cambio, comenzaron a rodearlos, acercándose cada vez más. Los tres compañeros se movían rápidamente, cambiando de posición y luchando para mantener a los guargos a raya. Estos eran astutos y peligrosos. Se movían en silencio, aprovechando cualquier oportunidad para atacar. Pero los tres compañeros lucharon con valentía, sabiendo que no podían permitir que los guargos llegaran a Isengard. Finalmente, después de una larga lucha, los guargos se retiraron, dejando a los tres compañeros exhaustos pero victoriosos. Sabían que habían enfrentado solo a una pequeña parte del ejército de Saruman, pero estaban decididos a seguir adelante y luchar contra el malvado mago hasta el final. Al sonar la última campanada, con la oscuridad de nuestro lado y el tiempo a nuestro favor, cuando la gente común se ha ido a dormir, solo quedamos nosotros. Somos el viento, somos la noche, somos privilegiados. Somos parte de una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo. Lo que escuchamos al inicio es un pasaje del libro Las Dos Torres, que es el segundo volumen de la trilogía del Señor de los Anillos del escritor J.R.R. Tolkien, que se encuentra específicamente en el capítulo llamado El Abismo de Helm, en donde se mencionan a unas criaturas que muchas veces son asociadas con los hombres lobo, pero que en realidad son seres diferentes. Antes de comenzar, me gustaría pedir una disculpa, pues como se habrán dado cuenta, en los últimos días no he publicado videos largos debido a que he estado lidiando con algunos problemas de salud, pero no se preocupen, no se trata de un caso grave de cámara tímida ni nada por el estilo, es solo que a veces la vida nos obliga a tomar un descanso, incluso en una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo. Aprovechando el momento, también me gustaría mandarle un gran saludo y mi agradecimiento total a la doctora Judith Morales por todas sus atenciones y sobre todo por su paciencia. Doctora, en verdad, muchas gracias. Bien, volviendo al tema, como les comentaba, las criaturas que hace referencia a Tolkien en el fragmento que escuchamos suelen asociarse e incluso confundirse con los licántropos, y es a petición de varias personas que han dejado comentarios que les gustaría saber más acerca de ellos, que esta emisión estará dedicada a las gigantescas bestias conocidas como los guargos. Un guargo es una criatura mitológica muy parecida al lobo de nuestros tiempos, pero más corpulenta y con mayor fiereza. Son a menudo descritos como animales feroces y peligrosos con una gran fuerza y habilidad para cazar. También se cree que tienen habilidades sobrenaturales como la capacidad de cambiar de forma, hablar con otros animales y que poseen magia. Erróneamente, algunas personas los han asociado con los hombres lobo, tal vez por algunas similitudes que existen entre ellos, e incluso se ha mencionado que los guargos son una etapa de evolución en la licantropía. Por cierto, me gustaría agradecerle mucho a Alex Aguayo, quien me dejó un comentario recomendándome un video aquí en la plataforma, en donde se hace mención de esto, pero lamento decir que la información mostrada en él no es del todo precisa, pues si bien es cierto que al tratarse de un mito no se puede asegurar o desmentir nada, en este caso el creador menciona nombres con los que se le denomina a los hombres lobo, asegurando que son diferentes etapas. Los nombres que utilizó son Wolfman, que se traduce del inglés literalmente como hombre lobo, werewolf, que procede de la combinación de los vocablos en inglés antiguo were y wolf, que significan lo mismo,
o incluso Big Bad Wolf, que en realidad se trata del protagonista del videojuego The Wolf Among Us, basado en la serie de historietas Fables de DC Comics, creado y escrito por Bill Willingham. Todos estos nombres los denomina como etapas de transformación, y en una de estas, más concretamente la tercera, incluye al Wargo, que según sus palabras es una etapa imperfecta, siendo que en realidad se trata de un ser diferente. Me gustaría aclarar que en ningún momento quiero desacreditar la veracidad del canal, pero estos datos están, por decirlo de alguna manera, un tanto errados. En fin, sea como sea, lo cierto es que es bastante común que se confundan a los wargos con los hombres lobo, y más adelante enumeraremos las diferencias que existen entre ambos, pero antes me gustaría aclarar qué son en realidad estos seres. ¿Qué son los wargos? Los wargos técnicamente no se tratan de una sola especie, sino que es una manera de llamar a las criaturas que concuerdan con la descripción de lobos gigantescos, feroces y aterradores. Posiblemente se les llama así porque en varias regiones un vocablo en especial que suena parecido a la palabra wargo es utilizado para referirse a ellos. Por ejemplo, en nórdico antiguo, la palabra varg, que deriva a su vez de la raíz protoindoeuropea verg, que significa destruir, se usaba para denominar al lobo. Del mismo modo, es una palabra moderna en sueco para este animal. También en inglés antiguo existe la palabra warg, que a su vez deriva del protogermánico wargas, que significa algo así como lobo grande, y era utilizada para referirse a los lobos salvajes y feroces que vagaban por los bosques y las montañas de aquellos lugares. Por otro lado, en Gilaki, que es una lengua hablada en Gilán, al norte de Irán, también llaman warg a los lobos. Es así que debido a que en diversas mitologías y leyendas antiguas de diferentes culturas alrededor del mundo existe la presencia de criaturas con estas características, actualmente se les llama wargos. Wargos en la mitología. Por nombrar algunos ejemplos de estas criaturas, en la mitología nórdica, uno de los hijos del dios Loki y la gigante Angerboda, conocido como Fenrir, era un monstruo y peligroso lobo gigante, al que, según la leyenda, los dioses nórdicos temían tanto a su poder que decidieron encadenarlo para evitar que causara estragos. Sin embargo, Fenrir rompió las cadenas, luchó contra Thor y logró engullir a Odín durante el Ragnarok, que es la batalla final que marca el fin del mundo en la mitología nórdica. En la mitología griega, el dios Zeus se transformó en un enorme lobo para perseguir y seducir a la diosa Artemisa. En la mitología romana, los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, fueron amamantados por una loba de grandes proporciones, y en otras culturas como la nativoamericana, los lobos gigantes eran vistos como espíritus guardianes y protectores que se creía poseían habilidades sobrenaturales y mágicas. Características de los wargos. Al no tratarse de una especie única y ya que el origen de los wargos es tan variado, asimismo lo son sus características, pues dependen del lugar de donde provengan las leyendas, pero en general se les retrata como lobos gigantes mucho más grandes que los lobos comunes. A menudo se dice que son del tamaño de un caballo o incluso más grandes. Poseen una fuerza y agilidad sobrenaturales, una mandíbula pronunciada y garras igualmente poderosas con las que son capaces de causar gran daño. Tienen ojos brillantes y relucientes que en la oscuridad pueden parecer de fuego. Aunque son vulnerables a las armas, pueden tener pieles gruesas y un pelaje denso de color negro, gris o plateado que les proporciona cierta protección contra ataques. Los protege también del frío y de otros elementos. Se dice que su cabeza y sus patas son grandes en comparación con el resto del cuerpo y suelen vivir en manadas, pudiendo en ocasiones unirse a otras de lobos comunes. Son más inteligentes que los lobos y tienen una mayor capacidad de comunicación y cooperación, y aunque son criaturas feroces y salvajes que pueden ser difíciles de controlar, gracias a esta extrema inteligencia llegan a entender el significado de la fidelidad y pueden cooperar con otros seres. Son poseedores de una gran velocidad y pueden correr largas distancias sin sentir cansancio. Se dice que algunos wargos pueden comunicarse telepáticamente y que son capaces de cambiar de forma de un modo similar a los licántropos. Diferencias con los licántropos. Aunque hay similitudes entre los wargos y los hombres lobo en cuanto a su apariencia física y su capacidad de cambiar de forma, hay algunas diferencias notables entre ellos.
Para comenzar, el origen de sus leyendas es diferente, pues los wargos generalmente son animales, deidades o criaturas creadas por la magia oscura o la corrupción sobrenatural, mientras que los hombres lobo a menudo tienen orígenes más terrenales, pues en la mayoría de las historias son humanos que se transforman en bestias debido a una maldición o una infección. Si bien algunos wargos tienen la capacidad de cambiar de forma a voluntad o bajo ciertas circunstancias, no dependen de la luna llena para hacerlo, a diferencia de la mayoría de los licántropos. Los hombres lobos son personas que se transforman en bestias, mientras que en los wargos no existe transformación, pues son lobos enormes desde su nacimiento y nunca fueron humanos. En cuestión de apariencia es fácil confundir a un hombre lobo con un wargo, en especial cuando el licántropo adopta la forma total del animal, pero son diferentes tanto en su personalidad como en su comportamiento, pues los wargos generalmente son criaturas que atacan a cualquier cosa que se cruce en su camino. En cambio, los hombres lobo, mientras no estén transformados, mantienen su inteligencia y personalidad humana, aunque pueden ser impulsados por instintos animales. Wargos en la cultura popular. Si bien el mito de los wargos es bastante antiguo, actualmente se han hecho muy populares, sobre todo debido a su aparición en el universo de ficción del escritor británico J.R.R. Tolkien, en donde nos presentó a la criatura como aliados de los orcos y los trasgos, a quienes les permiten montar sobre sus espaldas en batalla y son utilizados a veces como bestias de carga. También son mencionados en los libros Las Crónicas de Narnia, del escritor Clive Staples Lewis, como criaturas que luchan junto a las fuerzas de la Bruja Blanca. En la saga de novelas de fantasía La Rueda del Tiempo, de Robert Jordan y Brandon Sanderson, son criaturas que habitan en los bosques y que son conocidas por su habilidad para comunicarse telepáticamente. En Harry Potter y el prisionero de Azkaban, de J.K. Rowling, se mencionan a los wargos como una de las tantas criaturas peligrosas que habitan en los bosques cercanos a Hogwarts. También aparecen en la serie de novelas y su adaptación a la televisión The Witcher, de Andrzej Sapkowski, en las novelas de fantasía juvenil The Chronicles of Prydain, de Lloyd Alexander, en la serie de novelas de Kingkiller Chronicle, de Patrick Rothfuss, en las novelas de fantasía oscura The First Law, de Joe Abercrombie, en los videojuegos de Elder Scrolls V y Warcraft, en el juego de rol Pathfinder, así como en otro universo ficticio muy famoso hoy en día, el de la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, del estadounidense George R.R. Martin, en donde se les representa como criaturas con un aspecto similar a una especie de cánidos extintos conocidos como Canis diuris, también llamados lobos gigantes o lobos terribles, que vivieron en América del Norte y en el centro de Argentina en el Pleistoceno hace 2 millones de años. Estos animales, a quienes podemos considerar como wargos reales, pesaban en promedio unos 100 kilos y llegaban a medir 2 metros desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. Bien, es así como terminamos con esta emisión que en verdad espero haya disipado algunas dudas y cumpla con las expectativas de los seguidores que muy amablemente me pidieron saber más acerca de estas imponentes bestias. En resumen, podríamos decir que los wargos definitivamente no son hombres lobo, ni mucho menos una etapa evolutiva de la licantropía, y ya sea en las leyendas nórdicas o en las obras de literatura fantástica, películas y hasta en juegos, son criaturas que han capturado la imaginación de muchas personas y se han convertido en una parte icónica del folclore y la cultura popular. Por otra parte, y sabiendo que tratándose de mitos y leyendas es casi imposible saber la verdad absoluta, yo les recomiendo que si son creadores de contenido y quieren hablar de un tema que les apasiona, investiguen a fondo y traten de recopilar la mayor información posible para no confundir a sus seguidores. Y si son personas que solo quieren saber más sobre un tema en específico, no crean en todo lo que se dice en los videos, incluyendo los de este canal, pues debido a la ambigüedad de las verdades, sé que podría también tener datos erróneos en mis videos, y es por eso que en cada emisión, y esta no es la excepción, les pido me dejen un comentario para conocer su opinión, o si es que saben más del tema, también nos lo hagan saber. Sin más que decir, yo por el momento me despido, no sin antes recordarles que si les gustó el video, se suscriban, me regalen un like y compartan el contenido, pues para ustedes es gratis, pero para el canal significa una gran ayuda para seguir compartiendo estos temas. Les mando saludos desde una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo.